Sí, sí. A ver, voltea con el de al lado a ver cómo está. ¿Más o menos o bien? Bien. Pues nuevamente sean todos bienvenidos a los papás. Muchas felicidades. ¿Por qué no les dan un aplauso a los papás? Llévenlo a comer también, ¿eh? Porque luego los papás no nos... No, yo sé que ustedes sí. Pero acuérdense que tenemos un Padre en los cielos que merece toda la gloria y toda la honra. A Él le cantamos y le bendecimos y le honramos. Amén. Bien, pues abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 y quiero, como les decía hace 8 días, seguir un poquito con la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos en Mateo capítulo 16 y que le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Todos tenían opiniones diferentes la gente. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, etcétera, algunos de los profetas. Pero ya hablamos que Jesús es Dios. ¿Jesús es qué? Dios. Nuestro Salvador es Dios encarnado. O sea, Él vino y se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo y era verdadero Dios y verdadero hombre. Y hoy quiero continuar con la preexistencia de Jesucristo. Es importante entender que Él no tuvo un principio ni tiene fin. Él es eterno. Él es el eterno Dios. Y quiero nada más leer el versículo 12 de 2 de Timoteo capítulo 1, donde el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y de cómo él fue constituido predicador del evangelio a los gentiles. Versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, o sea, estaba prisionero. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. En otras traducciones dice, en quién he creído. Ahora, ¿cuántos aquí saben en quién han creído? Hemos creído en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que es Dios eterno. Así que por eso la vida para un cristiano debe verse diferente a aquellos que no tienen a Cristo, que no consideran a Cristo como el único, diga único Señor y Salvador. Y eso es lo que causa muchos conflictos con las religiones que nos rodean. Cuando en la Escritura encontramos que Él es el único mediador entre Dios y el Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, y que solo a través de Él podemos tener la vida eterna, hay como un choque eléctrico ahí. Y es donde muchas personas batallan. ¿Cuántos batallaron con eso? Que fuimos enseñados que había diversas formas, que tú podías contribuir a tu salvación, pero la salvación solo es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que es importante saber en quién hemos creído, hermanos, para no movernos de ahí. Ninguna filosofía, ningún
ninguna religión nos moverá de nuestra firmeza en Cristo Jesús. Mira, la eternidad es un atributo exclusivo de Dios. Pedro no es eterno. Pedro nació un día y cuando él creyó en Jesús, porque ellos dijeron, nosotros también hemos creído en ti, empezó a tener vida eterna con Dios. Pero el único que no tiene principio ni tiene fin es Dios. Es un atributo exclusivo de Dios, así como la omnipresencia, como la omnipotencia y como la omnisciencia. O sea, el único que sabe todo es Dios. El único que puede estar en cualquier lugar, Él lo llena todo y está en todo lugar, es Dios. El único que es omnipotente, que no hay nada imposible para Él, es Dios. El único que todo lo sabe, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuántos saben que Él sabe cuándo va a acabar todo aquí en esta tierra? Nosotros no sabemos. Tenemos algunas señales que nos dejó en las Escrituras de que se está acercando cada vez más el tiempo. ¿Cuántos saben que está más cerca nuestra salvación hoy que ayer? Porque o puede venir el Señor Jesús por su iglesia, o puede ser que durmamos, pero al dormir vamos con Él. Entonces, el único eterno es Dios. Hay un canto que dice, tú eres el eterno Dios. Por eso cantamos la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios. Hoy terminamos diciendo que nos alegramos en su misericordia porque Él es fiel. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Y son atributos de Dios. ¿Quién aquí es fiel totalmente sin fallar? No. Trabajamos en eso, ¿no? En ser fieles a Dios y para con los demás también. Pero el que nunca falla es Él. Él es juez justo. En Él no hay ni una sola injusticia. Son atributos exclusivos de Dios. Y la eternidad es una de ellas. En Juan capítulo 6, Jesús se encuentra ante una gran multitud que lo estaba buscando. El contexto es que le había dado de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y la multitud lo buscaba, dijeron, aquí está bueno, aquí recibimos lo que necesitamos para todos los días. Pero cuando Jesús les empezó a hablar de Él como el pan de vida que descendió del cielo, hablando ya de el área espiritual, ¿qué hicieron? El 90 y tantos %, lo abandonaron. Aún sus discípulos, el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pero ellos dijeron, no, Señor, nosotros, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Él es en quien hemos confiado, hermanos. Así que podemos vivir tranquilos. Él es el Dios eterno y todopoderoso. Y Él es fiel y justo y bueno. Así que Jesús existía antes de su nacimiento en Belén. Y ahí es donde mucha gente se ha confundido. Mira, Isaías capítulo 9, versículo 6, la profecía que se había dado sobre el nacimiento del Mesías, del Salvador, muchos años antes de que Jesús naciera, 600 años aproximadamente. Dice Isaías, porque un niño
nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, fíjate, admirable. Él es admirable. Muchas de las obras de su creación son admirables, pero Él es mucho más que todas ellas juntas, las obras de Dios. Su nombre es admirable, consejero. ¿Alguien quiere un buen consejo? Busque a Dios, busque al Señor. Dios, ¿qué? Fuerte, o sea, todopoderoso. Y luego dice otra expresión, dígala conmigo, Padre eterno. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y lo pone igual que el Padre, eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Así que cuando entonces retomamos Juan capítulo 1, entendemos lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. En el principio, o sea, en la eternidad, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, o sea, y aquí es otro punto, la Trinidad es un punto donde muchos batallan, aún como cristianos, pero algunas sectas no creen en la Trinidad. Y entiendo que es algo difícil para nuestra mente entender, pero en las Escrituras se nos revela, sobre todo en el Nuevo Testamento, claramente la Trinidad. ¿Cuántos recuerdan el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Es visto por Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza y hay una voz del cielo, del Padre, que dice, este es mi ¿qué? Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y luego desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y encontramos la Trinidad ahí. Encontramos a Jesús diciendo, les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, el Padre y yo enviemos al Espíritu Santo, quien es Dios, el cual estará con ustedes y dentro de ustedes. Así que es cosa de leer la Biblia. Dígale al de al lado, lee la Biblia. Pero también escudriñar las Escrituras. Mira, hay grupos como los santos de los últimos días, no me acuerdo todo el nombre completo, o los sabatistas también, no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Y pues imagínate, si Jesús no es Dios, no podía salvarnos. Si Jesús no hubiese sido verdadero Dios, no habría podido pagar por nuestros pecados. Entonces, hay una batalla ahí. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, hermanos. Entonces, en el principio era ¿qué? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra principio significa en la eternidad pasada. ¿Cuántos saben que para Dios no existe el tiempo como para nosotros? Por ejemplo, ayer para nosotros, ¿qué es? Pasado. Hoy es presente y mañana es futuro. Dios no está sujeto al tiempo. Él está fuera de eso. Nosotros lo tenemos para poder, pues, saber cómo llevamos la vida. Porque podemos decir, antes de Cristo, yo vivía así, 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 así. Pero cuando conocí al Señor, Él transformó mi vida. Ahora soy nueva criatura.
ahora soy hijo de Dios, ahora mi destino es estar en el cielo con Él por toda la eternidad. Y el verbo era con Dios. Parece cosa ligera o fácil, pero significa que Él existía desde toda la eternidad. Nunca fue creado, nunca tuvo principio, ni tiene fin de días. Pero no solo estaba con Dios. El verbo era ¿qué? Dios. Era Dios. Versículo 2 de Juan 1 dice, o sea Jesús, era en el principio con Dios. Pareciera que está repitiendo lo mismo, pero lo que quiere enfatizar el apóstol Juan es la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y su divinidad y su preexistencia. Por eso les decía el domingo pasado, en el Evangelio de Juan no encontramos genealogía como en Mateo, en Marcos, en Lucas, que dice Jesús, hijo de fulano, de fulano, de fulano, y llega hasta Adán. Pero Él no tuvo principio ni tiene fin de días. No empezó ahí en Belén su existencia. Él es el Dios eterno, pero tenía que nacer un día específico, aproximadamente hace 2000 años aquí en la tierra, como hombre, fue encarnado, engendrado en el vientre de María, y ahí Él tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío, con debilidades, con necesidades igual. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero la escritura es muy clara, pero sin pecado, sin un solo pecado. Porque entonces no podría habernos salvado, tendría que haber pagado por sus pecados primero para poder pagar por los nuestros. El versículo 3 amplía el panorama, dice, todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién te formó en el vientre de tu mamá? Jesús. Porque nosotros fuimos creados, ¿sí o no? Somos creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos dio un valor impresionante al crearnos a su imagen y semejanza. El caballo no, ni la jirafa, ni el elefante, ni el león. Esos son seres que Él creó, pero que nunca dice la Escritura que fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso nos comportamos diferente. Dígale al de al lado, debemos comportarnos diferente. Porque luego hay expresiones, te comportas como un animalito. No somos animales. Y luego por allá andan algunos queriendo ser perrito, gato o caballo, y etcétera. O sea, es una locura, ¿sí o no, lo que está pasando? Bueno, son de las señales que el Señor nos dejó de los finales de los tiempos. Que el mundo entraría en un proceso de degradación impresionante, hermanos. Y lo estamos viendo cada día avanzar. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, fíjate, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde el principio, desde Génesis 1. Versículo 4, fíjate. En Él, en Jesús, está hablando todo el versículo de Jesús. Estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres.
Esto no significa simplemente que tuviera la vida, sino que Él era y es la fuente de la vida. Por Él tenemos vida tú y yo y toda criatura en toda su creación. Tanto la vida física como la vida espiritual están en Él. Cuando nacimos físicamente de nuestra mamá, Él nos dio la vida físicamente. Pero el día que creímos en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, nos dio la vida eterna, la vida espiritual. En el Evangelio de Juan, más adelante, en el capítulo 3, ustedes conocen esa historia, de Jesús que se encontró con un religioso de los más prestigiados en Jerusalén, llamado Nicodemo. Y él vino a Jesús y le dijo, ¿qué debo yo hacer para tener la vida eterna? Y esa es la pregunta relevante que toda persona debería hacer. Mira, cuando tú compartas el Evangelio, pregúntale a la persona, ¿tú crees que vas a ir al cielo? ¿Tú crees que si hoy el Señor nos llamara a su presencia, irías al cielo? Y lo predominante en la religión mayoritaria a nuestro alrededor es que Dios nos agarre confesados. Y si no lo agarra confesado, ¿qué pasó? Imagínate, es dejar todo a un momento. ¿Y qué tal si andas allá en el cerro o vas manejando en la carretera? O ¿qué pasa? Y llevaste una buena vida, pero no te agarró confesado. ¿Cuántos saben que nosotros confiamos en que le pertenecemos a Él y que Jesús cumplirá sus promesas? Dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán. Voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Y eso me alegra sobremanera, hermanos. Y entonces el Señor le dijo a Nicodemo, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dijo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Mira, todos los seres humanos ya nacimos, los que hemos nacido. Pero hay un segundo nacimiento. ¿Cuántos aquí lo experimentaron? Gloria a Dios. Pasamos de muerte a vida. Aunque estábamos vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Y Él nos dio la vida espiritual también. Y por eso le dice el Señor en el versículo 3, de cierto te digo, Nicodemo, y a cualquier persona, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, fíjate, en Él estaba la vida, la natural, la física, pero también la espiritual. En Juan 3:16, es uno, ahí sigue, dice, de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no hay excepciones, rico, pobre, del rancho o del rancho, como decimos a veces, o de la ciudad, o de donde sea, de Asia, de África, de Occidente, de donde quiera, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree como el único Señor y Salvador, como el eterno Dios, ya ha sido condenado, porque ha rechazado
el único camino para llegar al Padre. Y no hay otra forma de llegar al Padre. Solo el camino ancho que lleva a la perdición, nos habla Jesús, y el camino angosto. ¿Cómo es el camino? Angosto que lleva a la vida eterna. Dice, muchos son los que van por el camino ancho, tus compadres, tus familiares, tus amigos, con el mariachi Nuevo Tecalitlán y gritando gol en el estadio. No te creas, no. Si te gusta el fútbol está bien. No, pero digo, los que no son creyentes y que van por el camino ancho y el camino estrecho. ¿Por qué estrecho? ¿Por qué no lo hizo tan ancho el Señor? No quiere decir que tenga un límite, sino que a muchos les cuesta creer que solo a través de Jesús podemos tener la salvación. Por eso se refiere como la puerta estrecha y el camino estrecho o angosto. Y pocos son los que entran por ahí. Muchos entran por el camino ancho del emocionalismo y nunca se convierten a Jesús. Por el camino ancho de las manifestaciones, de los milagros, y solo creen en eso, pero nunca entregaron su vida, nunca se arrepintieron de sus pecados. Hermanos, esto está sucediendo hoy en día delante de nosotros. Hay muchos que dicen que tienen vida eterna, pero nunca se han arrepentido de sus pecados, ni han pedido perdón a Dios para ser perdonados y ser lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí van pensando que van hacia la vida eterna. Pero Jesús mismo dijo, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día que estemos delante de Él, en su presencia. Señor, Señor, le van a llamar Señor. En tu nombre hicimos milagros. Fíjate, echamos fuera demonios. Es más, hablamos hasta en lenguas, teníamos dones del Espíritu Santo. Diga, cuidado, porque muchos se van con los dones, con las señales, con los milagros. Y el Señor dice, les voy a contestar a muchos. Diga, muchos. Es que eso dice el Señor, no lo digo yo. Nunca los conocí, nunca se arrepintieron, nunca se humillaron, nunca reconocieron su vida ofensiva en contra de mí y nunca la dejaron. Mira, muchos van a las iglesias y no dejan su vida antigua. Eso habla mucho. Santiago en su libro dice, muéstrame tu fe por tus obras, por tu estilo de vida. ¿Cuántos saben que con la vida demostramos lo que somos? Nadie somos perfectos, pero vamos en un proceso de transformación constante, mejorando cada día, dejando las cosas que ofenden a Dios. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si hicieron milagros, echaron fuera demonios, hacedores de maldad, porque nunca reconocieron a Jesús como su único Señor y Salvador, hermanos. Mira, la puerta se llama Jesucristo. Tú lee el Evangelio de Juan. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí. No el que va a un lugar y dice cosas, no, permanece pegado a mí, recibiendo de mí, de su palabra, y siendo transformado, recibiendo del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo redarguidos por el Espíritu Santo.
¿A cuántos el Espíritu Santo les dice eso que dijiste no está bien? Esa actitud que estuviste no está bien. Eso que hiciste no está bien. Eso que viste te contamina. Eso que oíste te contamina. ¿A alguien le redarguye el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Porque si no, o ya se te cauterizó la conciencia, o no eres hijo de Dios, no tienes el Espíritu de Dios. Pues sí lo podemos entristecer, incluso apagar, dice la Escritura. No, hermanos. Así que el que en Él no cree, Él solito tomó su decisión. En el mismo capítulo 1 de Juan, más adelante, el apóstol Juan dice que Jesús vino al mundo y el mundo ¿qué hizo? Lo rechazó, porque el mundo amó más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo a iluminarnos, a transformarnos, a cambiarnos. ¿Cuántos han tenido cucarachas en su casa? Pues hay que fumigar. Pero generalmente en la noche es cuando más salen, ¿no? Y resulta que a veces uno ya apagó la luz en la cocina y todo, y de repente dices, ay, tengo sed, y vas a tomar agua y ves un montón de cucarachas ahí, pero porque al prender la luz, ¿qué hacen? Se buscan esconder, les gusta estar en la oscuridad. Bueno, ¿cuántas cucarachas echó de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra carne, de nuestro corazón el Señor? Híjole, bolsas de cucarachas. Así que fíjate en Jesús 11, siguiendo con la idea de que en Él estaba la vida, la natural, pero también la espiritual. Es la historia de Lázaro cuando enfermó y murió. Y conocemos la historia. El Señor dejó pasar unos días porque Él quería que vieran que en Él operaba el poder del único Dios verdadero. Porque Él era Dios. Pero cuando Él llega, ya después de 4 días de que Lázaro había sido sepultado, llega y sale al encuentro Marta, Juan 11:24, y le dice, yo sé que Lázaro resucitará, porque el Señor le había dicho, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dice, porque ella decía, pues ya es de 4 días de muerto, ya. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mira, Marta ya entendía y creía en la resurrección de los muertos, en el día de Cristo, en la resurrección de los muertos. Y ella estaba pensando, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Pero, ¿dónde me quedé? En el 24, en el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Mira, todos nuestros seres queridos en Cristo que han muerto, están en el cielo con Dios. Aunque estén muertos, vivirán. Y al final levantará esos cuerpos y los transformará también. De eso se trata la resurrección, del cuerpo. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está Pedro hoy en día?
Hay una tumba donde dicen que ahí tienen sus restos en Roma, pero Él está en el cielo, hermanos. Pero esos restos sí son los de Pedro, porque no podemos saber. Un día, cuando el Señor venga, pues el Vaticano se va a quedar sin los restos de Pedro. Y la catedral de Pedro ya no va a tener a Pedro ahí, los restos de Pedro. Así que lo que Jesús le estaba diciendo a Marta, Marta, yo sé que no me comprendes ahorita. No me refería a que Lázaro va a resucitar en el último día. O sea, Jesús tenía un plan para que su gloria se manifestara. Lo que le estaba diciendo el Señor a Marta es: yo soy Dios y tengo el poder de la resurrección y la vida en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Él no tiene limitantes. Él no dice, pues ya se murió, ya no se puede hacer nada. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Yo puedo resucitar a Lázaro, aunque digas que tiene 4 días muerto ahí. Y lo voy a hacer. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó, hermanos. Ahora, ¿Lázaro volvió a morir, sí o no? Pero ¿dónde está hoy? En el cielo. Era un creyente en el Señor Jesús. Si tú tienes un hermano, hermana que murió bebé, allá lo vas a ver, porque los bebés son del Señor, hermano. O un hijo que murió bebé, allá está con el Señor. Así que yo digo, gloria a Dios. Mi hermano mayor, el primogénito, murió, pero yo sé que allá lo voy a ver. Nunca lo conocí, allá lo voy a conocer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, pero también a ti y a mí, ¿crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor. Y qué bueno, qué respuestas tan impresionantes, ¿no? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Hermanos, ¿sabes que lo que necesita creer la mayoría de gente a nuestro alrededor es esto? Que en Jesús hay vida eterna, hay salvación, hay una transformación. Tenemos ya a un abogado, tenemos a un mediador, tenemos a un consolador, pero tenemos a alguien todopoderoso que estaría con nosotros. Su promesa fue todos los días hasta el fin del mundo. Nunca más solos, ni abandonados, ni desamparados. Así que la fe de Marta resplandeció ahí. ¿Y sabes qué ha pasado con nosotros como cristianos? Que nuestra fe se ha ido opacando. Y necesitamos... ¿Alguien tocó en la banda de guerra cuando estudió en primaria? Ya ahorita creo que ni bandas de guerra tienen muchas escuelas. ¿Alguien? ¿Quién fue? Muy poquitos. Pues el día del 16 de septiembre, en las fiestas patrias, pulías las trompetas porque se opacaban. No, hombre, les dabas una pulida y quedaban brillosísimas. Los tambores, les jalabas el cuero, los desarmabas, lo estirabas, lo volvías a armar y con la baqueta empezabas y tracata, tracata, tracata. Necesitamos, hermanos, pulirnos con la palabra de Dios. De tal manera que brillemos, porque estamos llamados a brillar, a resplandecer, a notarnos en medio de una generación maligna y perversa. Jesús no vino solo para darnos vida eterna, sino para que seamos la luz del mundo.
Y a veces no alumbramos ni nada, hermanos. Dígale al de al lado, necesitas alumbrar. Necesitas notarte donde quiera que estés, que se note la diferencia, que te digan, ¿tú qué pues? ¿Por qué no te emborrachas? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no ves esto? ¿Por qué no escuchas aquello? ¿Por qué no tantas cosas que reconocemos que no edifican, que de nada nos sirven? Que al contrario, nos hacen irnos deslizando. ¿Cuántos quieren resplandecer? Hermano, dile al Señor, dame una pulida, te la va a dar. ¿Sí saben cómo trata con el oro para sacar las impurezas? La mete en el horno. A veces pasamos aflicciones y decimos, ay Señor, ¿por qué? Pero no preguntamos, ¿para qué, Señor? Es para que cuando salgas de ahí brilles mucho más, hermano, hermana. Porque Él saca las impurezas en esos momentos. Y no nos gusta, ¿verdad? Pero es necesario. No le saque. No, es que sí, la verdad que nos hemos vuelto cristianos. ¿Qué dijo Pablo allí en 2 de Timoteo 1:12? No me importa estar en prisión, pero estoy brillando aquí. ¿Qué hizo junto con Silas? Alababan a Dios. Brillaban en medio de una mazmorra horrible, maloliente, fea, etcétera. Y nosotros, híjole, no dejamos de quejarnos. ¿Hasta cuándo, Señor? Él es más sabio que nosotros. Sus tiempos son mejor que nuestros tiempos. Y la vida era la luz de los hombres. Él nos ilumina para caminar en este mundo, hermanos. ¿Cuántos quieren equivocarse menos? Déjate guiar por el Señor, hermano. Busca el consejo de Dios. Dile al de al lado, busca el consejo de Dios. No tu propia opinión. ¿Cuántos saben que a veces somos muy sabios en nuestra propia opinión? Pero no, hermano. Mejor busquemos al Señor. Mira, en Juan 1 encontramos, ¿pueden o cambio? No es a ustedes, ¿eh? En Juan 1 encontramos 7 maravillosos títulos de nuestro Señor Jesucristo. Solo en el capítulo 1. Es el Verbo, la luz, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Mira, en un solo capítulo. Así que el Evangelio de Juan nos da mucha luz de quién es Jesús. Juan 1:5 sigue diciendo el apóstol Pablo, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Que vivimos en una generación como maligna y perversa. ¿Qué debemos hacer? Porque nosotros ahora el encargo del Señor es sean luz. Deberíamos resplandecer. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Por muy oscuro que sea, donde quiera que estés, un pequeño cerillo vence a la oscuridad, hermanos. Una pequeña lamparita rompe la oscuridad. La oscuridad no permanece donde hay la luz de Cristo, hermanos. ¿Y cuántos aquí son de Cristo? Deberías iluminar y resplandecer. Mira, el pecado trajo tinieblas a la mente del ser humano.
y siempre se ha revelado el ser humano al Señor. Pero nosotros deberíamos de ser obedientes al Señor, deberíamos ser moldeables. Por eso la Escritura dice en Efesios y en muchas cartas: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo, de la nueva creación en Cristo Jesús. Manifiesten el amor de Cristo, manifiesten las obras de Cristo. ¿Cuántos saben que donde tú te paras estás representando a Cristo? ¿A quién? Al Dios eterno, todopoderoso, que está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Imagínate un embajador de México que se comporta mal, aunque no hay de esos aquí en México, todos se portan muy bien. ¿A quién está representando? A todos los mexicanos, avergüenza a los mexicanos. Pero eso es ofensivo. Pero imagínate, nosotros representamos a Cristo, somos embajadores de Cristo en esta tierra, y si nos comportamos mal, avergonzamos a Cristo. Diga, ouch. Cada que tenemos actitudes incorrectas, estamos quedando mal, hermanos. ¿Cuántos creen que debemos cambiar? Mira, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Así como las tinieblas no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira, Jesús demostró que Él es Dios, el eterno Dios, perdonando pecados. En Lucas capítulo 5 encontramos la historia de 4 personas llevando a un paralítico cargado en un camastro, subiendo a un techo porque ya no podían acercarse a Jesús para dejar ahí al paralítico. Y entonces abren un agujero en el techo, bajan al paralítico delante de Jesús, y dice el versículo 20: al ver él, o sea Jesús, la fe de ellos, le dijo al hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos saben que Jesús iba a lo más importante? Porque podía sanarlo, sí, pero solo recibiría un beneficio temporal. Así como aquellos 9 leprosos que no quisieron nada con Cristo, solo que les quitara la lepra. Y entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Pero también quería enseñar algo, no solo a nosotros, sino a los religiosos de ese tiempo. Entonces los escribas y los fariseos que estaban ahí comenzaron a cavilar ahí unos con otros, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Cómo le llamaban? Blasfemo a Jesús. Es más, le dijeron que él tenía demonio. Fíjate lo que hace la religión, la necedad, el querer mantener privilegios, porque era lo que ellos defendían. Y entonces ellos mismos, conociendo la ley, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Te puede perdonar los pecados una persona a quien tú vas y le dices: ay, perdóneme porque he dicho maldiciones y he hecho... ¿Te puede perdonar los pecados? No. Te puede perdonar alguien a quien lo ofendiste si tú le pides perdón. Pero el único que perdona los pecados es Dios. Porque el pecado es una ofensa contra Dios y daña a más personas. Y entonces ellos mismos lo entendían, lo sabían, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, Él es omnisciente, sabe todo, de ti, de mí, de todos.
Jesús les dijo, a ver, ¿por qué están así pensando en sus corazones? Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, ¿qué es más fácil? Te pregunto a ti. ¿Qué es más fácil decir? No los escucho. Tus pecados, porque no puedes ver. Pero el Señor sí ve cuando los pecados son perdonados. Una persona cuando se arrepintió genuinamente y creyó en Él. Porque aunque tus pecados sean como una granada, como un color carmesí impresionante, son vueltos como la blanca lana o como la nieve recién caída, blancos. Así nos ve el Señor, hermano. Pero les dijo, bueno, está bien, ustedes de seguro dicen, pues tus pecados te son perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y alégrate con tu familia. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, tomó su camastro y se fue dando gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Se fue a su casa glorificando a Dios. Hermano, ¿por qué hemos dejado de glorificar a Dios tú y yo? Porque Él también nos perdonó nuestros pecados. Y nos hemos vuelto taciturnos, religiosos, apaciguados, por no decir otra palabra. No nos alegramos al alabar a Dios, ni nos gozamos en su presencia, ni lo levantamos delante de los hombres. Y deberíamos levantar el nombre de Cristo. No tengas miedo, Él te respalda. Ay, no, ¿qué van a decir de mí? No me van a juntar ya, no me van a dar trabajo. Él es poderoso para hacer con nosotros lo que ni te imaginas, hermano. Y él se levantó y glorificaba a Dios. Y todos decían, hoy hemos visto maravillas, pero no creían en él. Solo querían recibir la gran mayoría, sus beneficios. ¿Qué hizo el paralítico de en Jerusalén del templo, ahí de la puerta la hermosa? Cuando Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, le sanaron, dice que entró en el templo danzando y glorificando a Dios, hermanos. Y hoy en día ya como que no nos alegramos de las obras de nuestro Dios, como que no le glorificamos por quien Él es y porque nos sigue bendiciendo y ayudando y levantando cada mañana, hermano. Él es el eterno Dios. Mira, termino con el libro de Hebreos. Muchos dicen que la Biblia no habla de que Jesús es eterno, por todos lados, pero vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4, nada más lo quiero mencionar. Ahí introduce al Señor como el gran sumo sacerdote ahora para nosotros. ¿Cuántos saben que ahora nosotros no tenemos un sacerdocio como el de Aarón? Tenemos un gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y aquí empieza desde el capítulo 4 a hablar de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y en el capítulo 5, versículo 5,
Bueno, versículo 4 sigue hablando sobre el sumo sacerdocio, dice, y nadie toma para sí esta honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón en el antiguo pacto. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, o sea, Dios el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, versículo 6, como también dice en otro lugar, aquí el escritor de Hebreos está citando el Salmo 110, versículo 4, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí introduce a un personaje que se habla muy poco de él en la Biblia, de Melquisedec. Y Aarón fue el primer gran sumo sacerdote en el antiguo pacto. Y los que le siguen, pero cuando él murió, ¿qué pasó? O sea, de la descendencia de Aarón, ¿quién fue el primer gran sumo sacerdote? Eleazar, el hijo de quién, a ver, de Aarón. Tenían que ser de la tribu de Leví. Pero cuando murió Eleazar, ¿quién le siguió? Otro hombre. Y cuando murió el siguiente sumo sacerdote, ¿quién le siguió? Otro hombre. Su sacerdocio era temporal. Pero de Jesús habla, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Miren, Melquisedec apareció en Génesis 14, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. ¿Se acuerdan? Que hubo 5 reyes que vinieron sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades y los vencieron. Y entonces se llevaron cautivo a Lot y todas sus pertenencias y a muchas personas de Sodoma y Gomorra y de esas ciudades. Y Abraham, cuando le dijeron, tu sobrino ha sido llevado cautivo, dice que él tenía, creo que 318 por ahí, personas nada más con él, de siervos y siervas. Y los armó y lo acompañaron de otros 2 reinos, algunos otros soldados, poquitos, pero él y sus hombres eran como 318 o 28, algo así. Y que vence a esos 5 reyes y que rescata a Lot con todos sus bienes. Y ahí aparece Melquisedec. Y dice que fue un punto así como que Dios iba a usar en el futuro, porque aparece solo ahí en Génesis 14 y en el Salmo 110. En el Antiguo Testamento son las únicas menciones que hay de Melquisedec. Pero después de muchos siglos, del Salmo 110, aparecen Hebreos también. Y Dios da detalles ahí sobre Melquisedec, porque en el Antiguo Testamento no hay muchos detalles. Dice el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate, el diezmo tenemos la impresión que es de la ley, pero la ley fue dada 500 años después de Abraham, porque Abraham es 2000 años antes de que naciera el Señor Jesús aproximadamente. Pero la ley se dio 500 años después de Abraham, aproximadamente.
Pero aquí que dice que Abraham le dio a Melquisedec, ¿qué? Los diezmos de todo, diga, de todo. Cuyo nombre, fíjate, aquí ya nos empieza a hablar de Melquisedec. Significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, por eso es el mediador entre Dios el Padre y nosotros, pero es mediador de un mejor pacto. Es mucho mejor el pacto de la gracia en el Nuevo Testamento que el pacto de la ley. Porque el pacto de la ley es: si cumples estos mandamientos, serás salvo. Y nadie podía cumplirlos nunca. Por eso tenían que año tras año sacrificar animalitos, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero Cristo, dice el escritor de Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Rey de justicia, ¿cuántos saben que Dios es Dios justo? Jesús es justo. Dará el pago que le corresponde a cada uno, hermanos. Mira, los malos o mucha gente que quiere confundir dice: al final todos vamos a ir al cielo. Diga, no es cierto. Dios es justo. Al que comete maldad y nunca se arrepiente ni se convierte a Él, le dará el pago que merece. Irá al sufrimiento por toda la eternidad. Acuérdate de el rico y Lázaro. Dijo el rico: estoy en este gran sufrimiento. Y al que se arrepiente de sus pecados y cree en Él y vive una vida buscando siempre agradarle a Él, estará por toda la eternidad con Él. Él es Rey justo y Rey de paz. ¿Cuántos creen que necesitamos más que nunca la paz del Señor? Él dijo: mi paz les dejo antes de partir y mi paz les doy. Hermano, ya deja de andar ahí en las noches como alma en pena. Descansa en Dios. Dile al de al lado: descansa en el Señor. Él prometió: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No puede haber paz en una persona sin antes haber sido justificado. Y el que ha sido justificado puede tener la paz de Dios en su vida, hermanos. Mira lo que dice el Salmo 85, versículo 10, de lo que sucedió en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Allí en la cruz del Calvario estaba sucediendo eso. Así que si Jesús es tu Salvador, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Melquisedec no tuvo padre ni madre. Ahora, Jesús en su divinidad no tuvo padre ni madre. En su naturaleza humana sí, porque era verdadero Dios y verdadero hombre.
tenemos que estar bien firmes y seguros en quién hemos creído, hermanos. En su divinidad no tuvo ni principio ni tuvo fin. En su humanidad tuvo un principio hace 2000 años ahí en Belén de Judá. Pero Él resucitó al tercer día, hermanos, y vive por los siglos de los siglos de los siglos. Él venció a la muerte, hermanos. Mira, mucha gente tiene temor a la muerte y mucha gente quiere encontrar la forma de vivir muchísimos más años. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué quieres vivir 500 años? Mira, Jesús solucionó el problema de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, hermanos, recuerda siempre en quién hemos creído. No es un personaje histórico, no es un hombre solamente, es el Dios eterno, nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Es el eterno Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que ponte de pie, hermano. Y el escritor de Hebreos dice: al ser un sacerdocio que no termina, Él es fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por nosotros. Escúchame esto: Jesús está siempre intercediendo por ti y por mí. Si eso no te da paz, pues yo no sé qué te puede dar paz, porque Él es el príncipe de paz, el Dios eterno. Y la paz no es algo que viene de fuera, viene de acá, porque Él obra desde nuestro corazón. Porque lo que viene de fuera nos quita la paz. Vemos las maldades que se hacen, vemos las guerras, los gobiernos, vemos las injusticias, vemos tantas cosas. ¿Eso no nos da paz? ¿O a ustedes les da paz? No, la paz viene de acá, de adentro. Por eso el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 es amor, gozo, paz. Y cada vez que sientas que el mundo cae sobre ti, acuérdate que hay alguien que te sigue sosteniendo con su mano poderosa. Hay alguien que dijo: yo soy el Dios Todopoderoso y nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y aunque a nuestro alrededor el mundo se desmorone, nosotros podemos tener paz. Y tendremos aflicciones, como Él dijo, pero ten confianza. Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros. Y Él no duerme, no se distrae. Él está atento siempre a ti, a mí y a cada uno de los que hemos confiado en Él. Así que cierra tus ojos un momento y piensa si estás firme en quien has confiado.
¿O por qué a veces te desvaneces tan fácilmente? No digo que a veces no nos sintamos muy presionados, pero rápido recobramos la solidez sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo en quién está a nuestro favor, obrando siempre a nuestro favor. Eso impactaría a muchos, eso te daría brillo. Cuando alguien te pregunta, ¿tú por qué no estás asustado, intranquilo? ¿Por qué no estás afanada, afanado? Porque yo sé en quién he confiado. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, hermanos. Por eso no dejaré de proclamar el nombre de Cristo. Por eso no dejaremos de edificar sus vidas en la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien pone otro fundamento, emociones, milagros, manifestaciones, dones aún del Espíritu Santo o cualquier otra cosa, está edificando en la arena. Pero no hay más de que un fundamento, y ese es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que vino a la tierra, nació en un pesebre, vivió sin pecado, murió en la cruz por tus pecados y mis pecados, pero resucitó con poder y gran gloria al tercer día, y vendrá por nosotros. Ahora está a la diestra del Padre, pero Él vendrá por nosotros y nos llevará a la casa de nuestro Padre. Apláudale más fuerte, hermano. Podemos vivir tranquilos y en paz. Él no nos dejará, no nos desamparará, no nos abandonará. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor: te amo, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Por mi ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo, en mi vida está en la bondad de Dios. Dile: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Por mi ser con cada aliento, yo
cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dan un aplauso al Señor, Él es bueno, Él es grande. Y pues vayamos confiados en Él. Estamos despedidos. El Señor le bendiga, hermano.